Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio. No era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté. No era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, no era judío. Cuando vinieron a buscarme, nadie protestó. Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. El famoso poema de Martin Niemöller pone de manifiesto el peligro de la indiferencia. Cuando vinieron a buscarme nadie protestó, como tampoco yo antes había protestado. Además, ¿acaso es humano ser indiferente a las injusticias que suceden a nuestro alrededor, aunque nosotros no las cometamos? ¿Acaso no estamos obligados a denunciarlas? Odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive no debe dejar de ser ciudadano y partisano. La indiferencia y la bulia son parasitismo, son bellaquería, no vida. Por eso odio a los indiferentes, escribió Antonio Gramsci. Sin embargo, la indiferencia también puede ser la más alta de las virtudes. La perfecta senda no conoce dificultades, salvo la de lograr rehusar las preferencias. Solo cuando estás libre de odio y amor, se revela plenamente y sin disfraz el camino verdadero. No persigas los lazos de fuera, permanece sereno en la unidad de las cosas y el dualismo se desvanecerá por sí solo, dice el budismo zen. Griegos y romanos llamaron ataraxia a esa imperturbabilidad del espíritu ante lo externo. El maestro Eckhart escribió que solo logra seguir los pasos de Cristo aquel que no quiere nada, no sabe nada, no desea nada, ni tan siquiera cumplir la voluntad de Dios. ¿En qué medida las preferencias e indiferencias determinan nuestro camino? ¿Y nuestro consumo? ¿A qué dedicar nuestros recursos o atención cuando estos son limitados? ¿Es posible ser indiferente y compasivo al mismo tiempo? Para dialogar sobre estas y otras cuestiones, hoy nos acompaña Claudia Burto. Claudia Burto Rancaño es maestra en Economía del Medio Ambiente y Recursos por la University College London y candidata a doctora en Economía por la misma universidad. Actualmente es directora del programa de la Maestría en Economía Aplicada y profesora de tiempo completo en el ITAM. Pues muchas gracias, Claudia, por estar aquí. No, muchísimas gracias a ustedes. Estoy encantada de compartir este espacio. Ya. Me siento muy honrada, muy contenta. Gracias. Nosotros más, porque algunos de nuestros oyentes, la mayoría no lo saben, pero tú fuiste una de las promotoras de este espacio antes de que Sí, comenzara. Nos juntaste a nosotros tres y eso acabó convirtiéndose. Sí, hace ¿qué? 4 años más o menos, Más ¿no? o En el menos. 2022, 2021. Muy bien. Sí, fue una linda coincidencia en aquel Sí. momento. ¿Cómo definirías lo que es la indiferencia? Bueno, a mí me toca hablar un poco desde el punto de vista de economista, ¿no? De mi formación profesional. Y en economía, para nosotros la indiferencia es un concepto súper importante que utilizamos para tratar de estudiar las decisiones de elección que tienen los agentes económicos, que tienen en específico los consumidores, ¿no? Y en realidad no le damos una connotación negativa a la indiferencia, ¿no? La indiferencia, como nosotros la concebimos, es como una relación súper clara de preferencia en la que la persona está absolutamente convencido, consciente que una canasta, una combinación de productos le da exactamente el mismo nivel de felicidad que otra, ¿no? Ninguna de las dos es mejor, sino que le dan exactamente el mismo nivel
O sea, de felicidad. con un ejemplo, a ver, Marina tiene una canasta, yo tengo otra, yo pongo, no sé, leche, yogur y cereales, ella pone pan, bolillo, digo... Pan y pan, sí. No, eso es... Siempre. Carne. Y pan. ¿O a qué te refieres? A ver. Aquí el ejemplo es un poco diferente porque Ajá. las preferencias se definen de forma individual. Ok. Entonces no podemos decir, Comparar a los consumidores exacto, diferentes. exactamente, Ok. ¿no? Y no lo podemos comparar porque a ver, todo esto viene de lo que nosotros creemos que es la función de utilidad. Que la función de utilidad, pues lo que nos representa es qué tanto consumir bienes y servicios le dan felicidad a una persona. En el transcurso de la historia de la economía, pues ha habido unas perspectivas diferentes y en la ideología, en el pensamiento. Jeremy Bentham en el siglo XVIII pensaba que la utilidad era algo que se podía medir, que era algo cuantificable, y eso pues se ha ido sofisticando y se ha ido olvidando, y ahora ya sabemos que no necesitamos medirla, sino simplemente con que tú puedas ordenar tus preferencias es suficiente y podemos desarrollar nuestro básico modelo de consumo, que de elección del consumidor, el modelo marshalliano del consumo. Entonces, lo que decimos es que dentro de esta función de utilidad, pues la persona tiene muchas cosas, lo que tú consumes día a día, ¿no? Somos malos los economistas y tenemos esta fama de ser como muy superficiales, porque hablamos de zapatos, de mascadas, de hamburguesas y de cervezas, pero en realidad en la función de utilidad está todo lo que nos da un cierto nivel de utilidad. Incluso puede haber cosas que te bajen tu utilidad, que sean males, ¿no? Como la inseguridad o la contaminación, por ejemplo. Pero también puede haber altruismo metido dentro de la función de utilidad. Yo siempre les digo a mis alumnos en mis clases de eco que yo me imagino la función de utilidad de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? como en función de la felicidad de los demás. Lo que a ella le daba felicidad era que los demás estuvieran felices, ¿no? Y entonces pues ella quería ser muy feliz y lo lograba ayudando a los demás. Desde mi punto de vista no le quita ningún mérito a su altruismo, porque pues, ella al final era feliz haciendo lo que hacía. ¿Y ¿no? por qué se le llama utilidad? Por utilidad es por felicidad, porque es una ganancia, pero es una ganancia en Ok. bienestar, no es una utilidad monetaria, Ok. ¿no? Ahí los economistas usamos mucho esa palabra de utilidad en el contexto del consumo, en donde lo que significa es bienestar, es felicidad. De acuerdo, o sea que la No- ciencia de la utilidad, tú lo traducirías ¿Sí? la ciencia del bienestar. Exacto, es lo que Margarita hace en sus ejercicios de medición del bienestar, Ajá. en estas encuestas que van y le preguntan a las personas. Nosotros los economistas lo conceptualizamos como una forma de medir esa función de utilidad, ¿no? Es decir, cómo estás parado en esto. Bueno, Entonces tú tienes esta función de utilidad que depende de 1000 cosas y lo que tú haces es diferentes combinaciones de esas cosas te pueden dar o mayor utilidad o la misma utilidad o menor utilidad. o sea, traducido Entonces, a imagínate que tú bienestar, que comprar yogur y cereales me va a dar o mayor o una menor combinación, utilidad que comprar leche y granola. así más fácil, imagínate leche y granola. Ajá. Y más bien son las cantidades de leche y granola, ¿no? la ok. combinación. Entonces, tú dices, Ok. un litro de leche y 3 barras de granola me dan lo Ok. mismo que 3 litros de uno y uno del otro, ¿no? Y entonces se mantiene la utilidad constante. Si tienes más de los dos, las cosas te gustan, entonces brincas a un nivel de utilidad más alto. Y lo que estudiamos son relaciones de preferencia. ¿Qué es preferido? O sea, ¿qué canasta, qué combinación de productos es preferida a otra o es indiferente a otra, ¿no? ¿Y cuáles preferimos? ¿Los consumidores? Bueno, es que esa es una pregunta que no puedes Es contestar individual. porque es completamente Es individual. Ok. Entonces, por ejemplo, también en mis clases mis estudiantes me dicen, bueno, a ver, tú dices que las cosas que son bienes, que gustan, lo que hacen es que cuando consumes más, te gustan más. Dame un ejemplo. O sea, ¿qué es un bien? Algo que consumes que te gusta. Lo que digo, bueno, te puedo decir, yo conozco mis preferencias y yo sé que para mí Entonces, el por helado ejemplo, el helado. es un bien. O sea, a mí regálame un helado y voy a ser muy feliz. Me voy a ir a un nivel de utilidad más alto que el que tengo ahorita, que no tengo un helado, ¿no? Pero tengo un hijo que no le gusta el helado y si le das un helado, pues se lo va a regalar a su hermana y su utilidad se va a quedar igual. Es indiferente entre tener ese helado o no tenerlo, ¿no? Y su utilidad no va a cambiar.
¿no? Aunque bueno, ahí Entonces, estás comparando a personas diferentes que me habías dicho exacto. que no se podía. No se puede No, está comparar. comparando a la misma persona, porque que tenga helado o no, Le da igual. le da lo Exacto. mismo. Ya, ok. Es la de misma acuerdo, persona. de acuerdo. Exacto. Yo aquí De quiero acuerdo. hacer un paréntesis y me voy a colar, como siempre lo hago, porque voy a hablar de matemáticas y me parece que voy a aclarar mucho el concepto que estás hablando, ¿sí? Este concepto de indiferencia aparece en las matemáticas en la probabilidad. Se llama la probabilidad de la indiferencia. Y lo introdujo Jacob Bernoulli en el siglo XVII, hacia finales del siglo XVII. Luego hablaré un minutito de Jacob Bernoulli porque es muy peculiar. Y lo que él dice es que se asignan probabilidades iguales a eventos igualmente probables sin razón aparente para separarlos. Ok, Ejemplos. ahí te va el ejemplo que es clarísimo. Tú agarras una moneda y tienes, en México decimos águila o sol, Cara o cara o cruz. y tú le asignas la misma probabilidad a que salga la cara Ajá. a que salga el otro lado. 50%, pongamos. Le asignas la misma probabilidad. ¿De acuerdo? Siempre y cuando no haya razón aparente para cambiar eso. Si la moneda está cargada, asignas distinta probabilidad. ¿Ok? Y eso me parece que aclara muchísimo esa situación, ¿sí? Yo, bueno, de ahí empiezan a trabajar con cosas de probabilidad y es Keynes el que lo introduce en la economía, ¿no? Con su tratado de probabilidad. Tengo entendido, no sé. Oye, Yo- pero perdón, ¿por qué aclara? A mí no me aclaró. Perdón. ver. O sea que cuando hay las mismas probabilidades, entonces la indiferencia Cuando está tú ahí no puedes actuando. decir que una cara Es más probable que la más otra. probable que la otra, les asignas la misma probabilidad. Y eso es de Si indiferencia. exacto, Ok. es indiferente la probabilidad para una u otra. Ok. Si una cara está cargada, No, ya. entonces ya sabes que hay algo que las hace diferente a pesar de que parecen iguales. No De entiendo acuerdo. bien esto de que una cara está cargada, suena muy misterioso. Como los muy dados cargados Sí, que sí, tú por sí eso, puedes pero, hacer que- pero qué poco oírselo jugador a eres, Carlos, Javier, por oírselo favor. a Carlos, decir Qué que poco jugador eres. Nunca- No, nunca eso, espe- eso se calibra, claro que se calibra. Y se mide. Y los dados es donde más se hace, ¿sí? Y en los casinos ese es un punto muy peculiar cuando juegan el 7-Eleven. Bueno, Perdón. les cuento de Jacob Bernoulli. Él viene de una familia de comerciantes y leí, yo no me consta evidentemente, pero es lo que se me hizo muy curioso, leí en la Enciclopedia Británica que era una familia de narcotraficantes en esa época. Exacto, yo también me quedé así, en el no. 17. Y traté de indagar más y no he encontrado más que esa cita. Seguro que en algún sitio aparece algo, porque no se lo pueden haber inventado en la británica. Digo, si fuera otra enciclopedia. ¿Él de dónde era? Él holandés. Sus Holandés. padres lo obligan a estudiar teología. Yo me imagino que para salvarse. y entonces le consiguen un trabajo de teólogo, pero él entre tiempo se pone a estudiar matemáticas. Teólogo y narco. Y consigue. No, él no. Ah, Su ok, familia, su la familia, familia ok. de narcos. Y él se pone a estudiar matemáticas y consigue un trabajo en la Universidad de Basilea. Y de ahí viene la familia más importante que existe en matemáticas. Es donde hay 5 matemáticos de super primera línea en esa familia, ¿sí? Entonces, sin lugar a dudas, es la más importante. Podría pasarme horas y horas y horas y horas hablando de las anécdotas de los Bernoulli, de lo que hicieron, de cómo lo hicieron, de todo eso. Pero yo quiero terminar y que quede muy explícito dándote las gracias de que tú fuiste la única que nos apoyó. Cuando yo llegué y te dije, yo quiero hacer esto, no sé qué, me dijiste, sí, a ver, vamos a buscar. Llegó Javier y, yo quiero hacer esto, sí, a ver, vamos a buscar. Y llegó Margarita, sí, vamos a buscar. Nos juntaste a los 3, a Javier yo lo conocía desde hace más tiempo, a Margarita hace poco, y nos armaste esto. Así que esto es tuyo. Bueno, Y te lo súper agradezco. Y por eso te Muchas- trajimos una camiseta. Ay, no, muchas Para- gracias, no antes lo de que puedo sigamos creer, hablando. muchas gracias. Espero que te dé Me voy a utilidad. emocionar. ¿Lo Muy he dicho bien. bien? Pero por supuesto. ¿Utilidad? Mi utilidad Ok. creció al infinito. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias. a ti, a ustedes. La verdad Gracias. que Muchas gracias, porque de estuviste lo- un año nada más
y la cantidad de cosas que hiciste y la gente se debería de rascar un poquito, que se dé cuenta de lo importante que fuiste en esa Gracias, época. Carlos. Yo te lo súper agradezco, sin Gracias, lugar a Carlos. dudas. Muchas gracias. Pues yo disfruté muchísimo trabajar con ustedes ese año de cerca y Yo fui tener de su los que más apoyo lata, fue como increíble. siempre te dio. Y Pero siempre me hiciste fue caso increíble y eso te lo trabajar contigo y agradezco. aprendí muchísimo. Y que esto Gracias. esté siendo lo Padre. exitoso que es, me da un orgullo y me da una alegría gigantesca. Muchas felicidades y gracias por seguir con el esfuerzo, porque que se escuchen es lo máximo. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la indiferencia? Yo, Regresamos al a mí nada asunto. más, déjame un Sí, poquito como por hablar favor. complementar un poco lo que decías. Hay un concepto matemático básico que es pues, una curva de nivel, ¿no? O sea, al final, o sea, tú tienes una función y lo que haces es hacerle como rebanaditas, ¿no? Ajá. A la función. Y eso es la indiferencia, ¿no? Cuando tú tienes Para que lo entiendas utilidad. mejor, tú que eres excursionista, Ajá. piensa que estás en una montaña Ajá. y tú formas las alturas, curvas de Exacto. altura. Sí. Entonces te da lo mismo darle vueltas a esa misma altura, en realidad no Exacto. estás subiendo. Exacto. Entonces Exacto. es tu misma utilidad. Exacto. Ok. ¿Sí? Exacto. Ok. Si subes, en Ok. cuanto Y subes, la altura es la entonces utilidad. haces un Ok. esfuerzo y ya Ajá. tienes otro tipo de utilidad. Muy buena Exacto, analogía. la Ajá. altura es la utilidad, ¿no? Ok. Y entonces justo tú no ganas altura si caminas sobre la misma curva, ¿no? Ok. Eres indiferente, todos esos puntos geográficos, todas esas coordenadas te dan la misma altura. Aunque bueno, Y esas variar son te las da canastas. felicidad, ¿no? O sea, variar, cambiar la Sí, canasta, aunque te dé la misma pero en utilidad, función, te da. Pero en pero si función de la defines, altura. pero si, Ah, si ok. defines a la felicidad como la altura de la montaña, Ok, ¿no? de Ya lo acuerdo. demás son otros atributos, Ok. pero definiendo, haciendo la analogía con esto, Ok, ¿no? ok. Y en realidad lo que hacemos los economistas, pues es robarnos cosas de los matemáticos. O sea, Ay, qué bueno la que lo digas, economía, Claudia, que lo digas tú y no yo. la economía al final, pues son matemáticas aplicadas al comportamiento de los agentes económicos, ¿no? Yo que soy microeconomista o que me dedico a la microeconomía, pues cómo se comportan consumidoras, cómo se comportan empresas, mercados, ¿no? Pero pues al final se ha matematizado tanto que pues digo, lo que hacemos es utilizar todos estos conceptos y a mí lo que me gusta transmitirle a mis estudiantes es aprendan a leer las historias que nos cuenta la matemática, ¿no? O sea, ¿qué te está diciendo esta derivada? ¿Qué te está diciendo esta curva? ¿Qué historia te cuenta? Entonces, de repente piensan que estoy medio loca, pero cuentan historias económicas padrísimas, ¿no? Por ejemplo, alguna que nos quieras. No, o sea, por ejemplo, cosas de preferencias, ¿no? Si algo te gusta o no te gusta. Cuando tú ves el signo de una derivada, puedes darte cuenta si ese produce, si cuando cambia el consumo de pasteles sube tu utilidad, pues entonces quiere decir que es un bien y hay una relación directa entre esas variables, ¿no? Y bueno, se va sofisticando, esto es como muy sencillo, ¿no? Pero esa derivadita que tú ves ahí con un signo positivo, tiene una historia atrás, te cuenta un cuentito, ¿no? Y eso es el gran reto de que yo le veo a la economía, ¿no? Que no es nada más la mecánica de talachar, sino ¿qué me dice esto, ¿no? De que esta gráfica cómo me inspira y qué historia me cuenta. Y cuando hablas de microeconomía, ¿qué es para ti la microeconomía? Es que la economía se divide en dos grandes grupos que son la micro y la macro y básicamente su diferencia es el nivel de agregación con el que estudias las cosas. Entonces la micro es como si tuvieras un microscopio y te estuvieras metiendo a la unidad más pequeña pues, del funcionamiento económico, ¿no? Del sistema, que es la persona. Entonces empezamos estudiando a la persona como un ente que toma decisiones, le llamamos de consumo, aunque podemos en realidad, Gary Becker, Premio Nobel de Economía en 1992, él demostró que la teoría del consumidor se puede aplicar a cualquier aspecto del comportamiento humano, ¿no? Hay una anécdota maravillosa, ya me voy a empezar a divagar, pero que cuando él empezó a estudiar en Chicago, si no me equivoco, y estaba estudiando sociología, y dijo que sociología era súper difícil, que no podía con la sociología y se cambió a estudiar economía, ¿no? Y él lo pone en su discurso del premio Nobel, de aceptación del premio, ¿no? Dijo, no, esto es muy difícil, yo voy a ser economista. Y entonces se va a estudiar economía y se frustraba mucho porque en aquella época pues dominaba el pensamiento macroeconómico. Y él decía, pero yo vine a estudiar una ciencia social, o sea, ¿dónde está el ser humano en impuestos, en aranceles, en tipos de cambio, en inflación? O sea, ¿dónde, no?
y bueno, eventualmente estudió el modelo del consumidor y se clavó. Y justo pues, él hizo todas las aplicaciones, bueno, no todas, pero muchísimas aplicaciones de la teoría del consumidor, y estudió cosas de fertilidad, de drogadicción, de legalidad, en fin. Y él fue el primero que se atrevió a decir que los hijos eran pues, un commodity que entraban dentro de la función de utilidad de los papás. Y fue un escándalo moral, porque dices, ¿cómo lo pones al mismo nivel que un jitomate? O sea, ¿no? Y había demandas por bebés, o sea, no demandas legales, sino una demanda de cuántos hijos quiere tener una familia. Pues al final maximizan su utilidad tomando en cuenta la lana que tienen para mantener al... Se puede calcular todo eso. Calcular Entonces, cuántos hijos tienes que tener para... Al final todos, o sea, estos son modelos construidos, abstractos, para explicar, pues, por qué, ¿no? Mi esposo y yo decidimos tener 3 hijos, pues, ¿no? Hay algo atrás que te ayude a explicar esa parte, y eso es lo que tratamos de hacer los economistas. Entonces tú vas al súper y haces el cálculo previo en la No, vida a ver, cotidiana. tú cuando sin manejas, darte cuenta. tú cuando manejas sacas el metro para ver si cabe tu coche, No, entre un coche y otro, no. pero hay todo un modelo que te dice... ¿Los has oído? Sí, pum, ¿eh? ¿No? Pues hay toda, o sea, sí hay una explicación de por qué cabes, ¿no? Pero pues también, pero no vamos Una cosa es bailar, cuantificando. una cosa es bailar y la otra estudiar cómo se baila. La ¿no? teoría la de física exacto. detrás del Exactamente. baile. Entonces haces las dos cosas. Por Exactamente. un lado bailas y por otro lado estudias cómo Exactamente, bailamos. exacto. Ok. Sí. Margarita, no sé si quieras introducir tú Sí, la claro. variable del bienestar Pues en el sentido que justamente, normalmente lo usas. decía Claudia que en economía no tiene una connotación negativa la indiferencia. Y en psicología yo me atrevería a decir que sí, en general, tanto a nivel individual como relacional, ¿no? A nivel individual, una de las cosas que se supone que contribuye a nuestra felicidad es el estar implicados en la vida, metidos en nuestras tareas, involucrados, ¿no? Ahí difiere a lo mejor de la filosofía budista, que habla de cierto desprendimiento, no lo sé. Pero digamos que en la cultura occidental las investigaciones indican que las personas que se ponen retos, que desarrollan sus habilidades, que hacen cosas, y eso pues para mí es lo contrario de la indiferencia, ¿no? Están interesados, implicados. Y todavía más interesante se me hace en la vida, en las relaciones y en especial en la vida de pareja. Hay un investigador que se llama John Gottman, que muchos consideran el investigador más importante de la vida de pareja, entre otras cosas porque ha podido, codifica y cuenta las interacciones en las parejas y ha visto que hay cierta proporción de interacciones positivas a negativas. Tú ya te lo sabes, Tomás, lo vimos en la clase, que las parejas felices que duran tienen una tasa o proporción de 5:1 de interacciones agradables a desagradables, ¿no? Y, por ejemplo, las parejas, un estudio reciente que veíamos en la clase la semana pasada, las parejas que llevan mucho tiempo juntas y se separan, no es porque tengan muchas emociones negativas, sino porque hay una escasez de emociones agradables entre ellos. Y bueno, ¿y cómo se relaciona con la indiferencia? Porque de acuerdo a las observaciones de él, constantemente en nuestras relaciones estamos haciendo, como, él le llama como apuestas o aperturas, ¿no? Que yo te digo algo que es una invitación a que me contestes. No necesariamente, si te pregunto, ¿cómo está el café? No necesariamente quiero que me digas una descripción detallada del café, pero te estoy invitando a que empecemos a hablar, ¿no? Y en las parejas que no se llevan bien, una de las cosas que pasa es que se ignoran estas invitaciones a la interacción o estas aperturas, se da esta indiferencia. Y bueno, ya no, básicamente que para las relaciones no es buena la indiferencia. Incluso si hubiera una proporción de 1:1, digamos, una interacción positiva, una negativa, uno podría pensar, bueno, pues no está mal, pero resulta que no estar mal no es lo mismo que realmente estar bien en una relación. De hecho, una vez incluso nos hablabas de que con uno mismo uno debe tener una interacción negativa por 3 positivas, ¿no? Según otra autora que se llama Barbara Fredrickson, sí. ¿No? Que si no, uno está en depresión. O sea, ¿Sí? Si se dice una cosa mala y una buena, Sí. estás deprimido. Te tienes que decir, te tienes que echar porras 3 veces y bueno, y una ser crítica, ¿no? Oye, ¿puedo aprovechar para contarles por qué Sí. tenemos esta carita feliz? Por favor. Porque el ITAM está contribuyendo para un evento en el que va a venir a México Arthur Brooks, que es un profesor de la Universidad de Harvard,
que justamente da una clase de felicidad en la Escuela de Negocios y va a dar una charla para estudiantes, va a dar varias para diferentes grupos y una para estudiantes universitarios, que se llama El arte y la ciencia de ser feliz. Y los estudiantes de diferentes universidades pueden tener un boleto a un precio muy reducido y en el ITAM, los estudiantes del ITAM pueden tener un boleto gratuito. Si se anotan, tenemos un número limitado de boletos. Va a ser el 5 de noviembre en la Expo Santa Fe y creo que vale muchísimo la pena. Entonces, ojalá, por eso tenemos esta carita para representarlo. ¿Y para comprar el boleto? Hay una Correcto. página web, podemos compartir el código, pero bien. los estudiantes de licenciatura del ITAM, antes de comprarlo, comuníquese con nosotros porque tenemos un número de boletos gratuitos para los que quieran asistir. No sean indiferentes a la felicidad. ¡Exacto! Sí. Oye, Margarita, pero antes de que regresemos con Claudia, quería preguntarte también sobre este fenómeno del que hoy se habla tanto, que es el del ghosting. ¡Ay, Es sí! decir, yo escribo a ¡Ojo, Marina por qué poner buen un ejemplo, ejemplo! y no me contesta. Eso es ¿no? terrible. No es que ghosting es un si se lo hago a ejemplo. todos. Sí, No, exacto. Qué bueno que lo mencionas, Entonces, porque ¿cómo, pues es cómo que creo sobrellevar que todas las eso? Porque- personas que tenemos una necesidad muy básica de ser vistos por el otro, de ser reconocidos, validados, y de lo peor que te pueden hacer es justamente esto. En mi época se decía que no te pelen, hoy en día se dice que ghostear, pero que... Pero que es cada tú- vez más común, ¿no? Por lo Pues que he sí. leído. ¿A Yo- qué se debe? Pues yo creo, ¿Qué crees? la verdad, yo pienso que se debe a la... ¿Cómo podría explicar? Al efecto de la distancia, ¿no? Es más difícil no saludar a alguien que te salude en el pasillo, pero no contestarle a alguien que te manda un mensaje. Creo que ahí hay como un artefacto que no lo sientes como tan personal, pero sí es muy doloroso en las relaciones de pareja, nuevamente en las aplicaciones de citas y eso. Se supone que es de lo peor que te pueden hacer, ¿no? Que no te hagan Claudia, caso. ¿Tú todos los mails los contestas? No. ¿Haces ghosting? Trato, no, Creía no, que me no, ibas a no. contestar, sí. A ver, Porque yo sí trato y de no. contestarlos. Yo los No, lo que contesto quiero todos. decir, es que a veces es tal la cantidad que de no se mails puede. que sí tengo mails que de repente se me pierden en la bandeja de entrada. O sea, hago el esfuerzo de no dejar Porque yo nunca a fui nadie educado, sin claro, a mí me contestar. tocó la época de las cartas. Cualquier carta Pero se sí. contesta. No, Bueno, no, pero no. Si cuando- lo hago A mí es me tocó por así, error. y entonces O sea, a con mí los me mails- pasó con Javier que me tardé mucho en contestarle el último mail, y la verdad lo confieso, porque se me fue hasta abajo de la bandeja, estaba ya abierto y no lo identifiqué como. Entonces, por accidente sí, a Bueno, propósito pero no. por accidente, Pero- es decir, sí. tu educación No. te hace que contestes Sí, todo. claro. Ok, yo Una soy pregunta, así, pero el yo soy ghosting no así. se refiere tanto a los mails, o sí, no se refiere más a las Al WhatsApp, ¿no? Que te al dejas chat, en- a cosas que alguien son te más deja en visto. Son más parecidas asuntos a una sociales, conversación, relaciones ¿no? personales. Ujú. Sí, o Sí. que invitas a alguien, a un amigo a salir, a lo que sea, Y no te Acapulco. contesta. y no te contesta. Sí. Y no te contesta. Ujú. Entonces, ¿qué recomiendas tú? A la Gustearlos persona a de la que no regreso. le han contestado. Pues yo creo que depende de la... Te estamos poniendo a chambear. Sí, no, qué bueno, no había pensado. Yo creo que depende del contexto de la relación anterior. Si es una muy buena amiga tuya y no te está contestando, pues o le hablas por teléfono, o le insistes para ver qué está pasando, como lo que se llama metacomunicación, ¿no? Comunicarse sobre la comunicación. Pero si es un chavo que conociste en Tinder y te invitó una vez y ya no te contesta, yo creo que ahí no hay como una relación previa que amerite ese intento de entender qué está pasando entre nosotros, creo yo. De Tinder hablo solo en teoría, porque como sabrán, nunca, no sé ni lo que es, pero sí me dicen mis clientes en terapia muchas veces, qué horrible sienten de que conocieron a alguien y no les contesta. Ujú. Otra duda. ¿Pero es más feliz una persona que es como indiferente a los estándares de belleza? ¿Ah, de belleza? Huh. La microeconomía. Sí. Es que Pues, la sobre pregunta eso me saca del contexto económico, porque indiferente, como lo preguntaste, yo lo entiendo, que es como que no le importa Sí. los estándares de belleza, ¿no? Ajá, Y en economía, la indiferencia no tiene nada que ver con que no te importe. ajá. Es, Sí. Que te da igual Es un solo corte de que- pelo o el otro, por ejemplo. Exacto, Eso es sí. que te da igual, Ajá. ¿no? Pero no eres indiferente, no es que no le des importancia Ok. o que no te genere placer. O sea, tú puedes estar en un nivel de indiferencia muy, muy, muy alto entre dos canastas, ser muy feliz con tu pareja, ¿no? Ujú. Decidiendo si hacen un viaje a la playa o O a a lo la mejor se montaña. van a la montaña, ¿no? Ujú.
y los Ok. dos te dan el mismo nivel de felicidad muy, muy alto. Ujú, Y no tiene esta implicación, esta connotación negativa. ujú. Entonces, un poco lo que dice Marina es, no conozco mis preferencias, porque sí conozco, no es tanto no conozco, pero no me importa, o sea, es algo Ujú. que no es relevante para mí, Ujú. ¿no? Eso nosotros lo entenderíamos como que eres neutral a Ah, ese producto, es decir, ajá. la moda o no moda, mi utilidad se mantiene constante, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ver con el concepto de indiferencia. Económico. Sí, ese es mi sesgo, o sea, y entiendo, ¿no? Sí. Cuando planeábamos el programa, dudamos de si titularlo indiferencia o escasez. No sé qué tiene que ver la escasez con la indiferencia o no tiene nada que ver, pero sí No. tiene un papel muy importante en la Lo que microeconomía. pasa, sí, bueno, a ver, en la economía en general, o sea, en una de las definiciones de la forma de entender la economía es la ciencia social que estudia cómo, como agentes económicos, lidiamos con la escasez, ¿no? Ujú. Cómo asignamos recursos escasos ante necesidades ilimitadas. Entonces, pues, digo, todos tenemos restricciones de dinero, de tiempo, de talento, de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para lidiar con el tiempo que tienes disponible? Si quieres ir a Acapulco, si quieres ir a algún concierto, si quieres hacer múltiples actividades, pues tienes que asignar y escoger y entrar en tu famoso costo de oportunidad, ¿no? Entonces, la forma en la que yo te diría que se relacionan de la forma más básica es justo en este modelo en el que toman decisiones las personas que consumen, porque al final lo que quieren es encontrar su nivel de felicidad más alto posible, dados los recursos que tienen, ¿no? Dado el dinero y los precios de los productos. Entonces, ahí es donde se juntan la indiferencia con la escasez, ¿no? Que la escasez es lo que hace que tu nivel de utilidad sea o no sea alcanzable. Que pues tú puedes querer ser infinitamente feliz, si tu felicidad viene de cosas que te restringen de alguna forma, pues vas a ser feliz de acuerdo a tus restricciones, ¿no? Insisto, ya sea de ingreso, de tiempo, lo que sea. Entonces ahí es donde yo vería la relación entre indiferencia y escasez. La escasez es la que te marca justo la factibilidad que tienes para alcanzar un cierto nivel de utilidad, que en donde hay muchas canastas, muchas combinaciones que te son indiferentes. Ujú. Pues de lo que aquí no hay escasez es de voces. ¿A qué es bueno ser indiferente? A las críticas negativas de las demás personas, ¿Por qué? porque no aportan al crecimiento como humano y eso es muy importante. Pues yo creo que sería bueno ser indiferente como a la opinión ajena. O sea, cuando muchas personas como piensan de ti, o sea, para mal, pues a veces son esas opiniones como que pues realmente no te suman y nada más te hacen sentir mal, por así decirlo. Entonces, pues si tú eres como indiferente pues a la opinión ajena, pues creo que es muy bueno porque así como que no te sugestionas, ¿no? Con lo que piensan los demás. Creo que muchas personas hoy en día se sugestionan mucho por lo que piensan los demás, sea bueno o malo, y como que basan su vida como poniéndose esa máscara, ¿no? Para caer bien a los demás, pero pues yo creo que tienes que ser como muy indiferente a eso y pues ser auténtico a ti mismo. A las preferencias de otras personas. Cada quien es libre de opinar lo que quiera y que les guste lo que quiera. Yo creo que deberíamos ser indiferentes al dinero que tiene una persona porque afecta la forma en la que los ves y los tratas. Y yo creo que deberíamos tratar a la gente por quienes son, no por el dinero que tienen. Yo creo que es cuando hay como críticas negativas o te afecta de una manera negativa y no hay incentivos para cambiar algo, para buscar algo positivo. O sea, las respuestas en general fueron como de las opiniones de los demás y como de las cosas que no te afectan a ti de otras personas. Y pues bueno, yo estoy de acuerdo con eso, pero algo que a mí me gustaría agregar es que muchas veces pues las opiniones de las demás, aunque sean negativas, sí hay que tomarlas en cuenta, ¿no? O sea, algo que yo opino es que... Entonces no estás tan de acuerdo. No, o sea, estoy de acuerdo porque hasta cierto punto, pues no puedes dejar que los demás como que justo estén determinando lo que tú hagas, ¿no? Pero también tienes que tomar en cuenta que vivimos en conjunto, vivimos en una comunidad, vivimos como relacionándonos a los demás. Y si hay una opinión de alguien más que es negativa, pues al final te tiene que llevar de alguna forma a cambiar tus decisiones, a modificar como la forma en la que tú estás conviviendo con estas personas. Y pues creo que sí es a veces importante como descartar estas cosas que no nos aportan mucho, pero también hay que saber cuándo sí tomarlas en cuenta, ¿no? Y creo que también
bueno, con mi conocimiento muy limitado de economía, puedo decir que es diferente, ¿no? Porque en economía muchas veces decimos que más es mejor y a veces no, o sea, en cuanto a las opiniones de los demás y las cosas que tomamos en cuenta de los demás, pues a veces no podemos como cargar con tanto, ¿no? Sí. Y bueno, también te queríamos hacer a ti la misma pregunta. ¿Tú a qué crees que es bueno ser indiferente? Es que me cuesta trabajo contestar porque como que tengo conceptualizada la indiferencia muy diferente, ¿no? Bueno, pero en ese contexto también pero, está interesante. Pero bueno, yo sí, en el contexto de algo que no me debe de importar, pues sí, o sea, creo que me es más fácil pensar que sí me debe de importar, ¿no? No sé, el bienestar de los demás, por ejemplo, eso es algo que yo creo que no debemos de ser indiferentes en este sentido, ¿no? Pues no sé, la seguridad es algo que nos debe de importar, es la calidad ambiental, o sea, como que no sé cómo contestarlo muy bien, me cuesta un poco de trabajo salirme de mi cajón, ¿no? Lo tendría que pensar un poquito más. Sí. O sea, dirías que en la economía la indiferencia, o bueno, más bien, o sea, como no es bueno o no es malo ser indiferente, sino que... Exacto, es simplemente una herramienta, ¿no? O sea, en realidad es que la indiferencia en el contexto económico no tiene juicio de valor. No es buena ni mala en sí misma, sino es solamente una herramienta que nos ayuda a caracterizar un conjunto de posibilidades de consumo, ¿no? Que te dice que todas esas combinaciones te son indiferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el contexto en el que lo decían, es como, pues no me deben importar las críticas o la opinión ajena, ¿no? Entonces, a lo mejor yo soy indiferente entre esas dos, pero pues en realidad yo lo vería más como, pues yo debería de estar criticando las críticas y la opinión ajena, o sea, que la gente opine mal de otra persona, no debo ser indiferente a eso, debo de oponerme y de decir eso está mal y eso no se debe hacer, ¿no? Porque ser indiferente es como siento que es como no darle importancia, ¿no? Lo tengo conceptualizado diferente. Estaría bien interesante buscar en el diccionario cómo se define indiferencia, ¿no? O sea, no lo sé. No lo hemos dicho, a veces pero cuando la hablan palabra... mal de ti o cuando te dan una opinión negativa, también te ayuda para mejorar y para cambiar. También. Por ejemplo, las evaluaciones de los alumnos. Exacto. Sí. Hay que leerlas con pinzas, pero hay que leerlas. Claro. Y ahí hay a veces opiniones que son negativas. Sí, claro. Entonces yo no creo que realmente las opiniones negativas siempre sean malas. No. Y las positivas también. Es el mejor profesor que he tenido en mi vida. Bueno, pues, no, pero yo me estoy yendo a un contexto mucho menos sofisticado en el de que si criticas a alguien porque no te gusta cómo va vestido, pues eso ¿qué te importa? ¿No? Eso son tonterías, ¿no? Eso. Exacto, ¿no? Eso es lo que estaba yo pensando. O sea, la crítica negativa hay que aceptarla siempre de la mejor forma, siempre que sea respetuosa y constructiva. Yo creo que siempre hay margen de mejora, ¿no? Y siempre se los digo a mis estudiantes en la maestría, por ejemplo, denme retroalimentación. Si queremos que este programa sea bueno, necesitamos su opinión e incorporar su opinión al programa, porque si no, no hay forma de que nos vayamos moviendo a ser cada vez mejores. O sea, Hablabas de lo que dice el diccionario. El diccionario nos dice que la palabra indiferencia procede del prefijo in, que significa negación, del prefijo dis, que significa distancia, y del verbo ferre, que significa llevar en latín, ¿no? El dis aparece, por ejemplo, en disimular. O sea, simulo algo que no soy, o discernir, ¿no? O sea, no sé si aporte alguna información extra. la segunda parte, ¿qué? Dis es separación, como por ejemplo en discernir o en disentir, que sentimos cosas diferentes, ¿no? Y el in es... Sí. Sí, porque es que no haya distancia. Y es exactamente lo que estás hablando, ¿no? Exactamente. Que estás a la misma distancia, a la misma altura. De una opción y de la otra. Interesante. Bueno, les vamos a leer algo con Marina, un textito de una premio Nobel de literatura bielorrusa que se dedicó en uno de sus libros a entrevistar a mujeres y hombres que durante la Segunda Guerra Mundial pues eran niños y niñas. Y este fragmento lo titula Le daba miedo mirar atrás. Xenia Belenkaya, 6 años, actualmente es operaria. Junio de 1941.
Voy a avisar que la primera vez que lo leí lloré al final y las siguientes 2 veces que lo leí lloré desde el inicio porque me sabía el final. Entonces, esténse listos. Sí. Lo recuerdo perfectamente. Yo era muy pequeña, pero se me quedó grabado en la cabeza. Lo último que recuerdo de mi vida antes de la guerra es un cuento. Mamá me lo leía cuando me iba a dormir. Era mi favorito, el del pececillo dorado. Yo siempre le pedía algo al pececillo dorado. Pececillo dorado, querido pececillo. Mi hermana pequeña también le pedía un deseo, pero ella lo hacía de otra forma. Por arte de magia, por mi voluntad, yo te ordeno. Nuestro deseo era pasar el verano con la yaya y que mi papá viniera con nosotros. Mi padre era tan divertido. Una mañana me desperté de pronto, asustada. Se oían unos ruidos desconocidos para mí. Mis padres no se dieron cuenta. Creían que mi hermana y yo dormíamos, pero yo solo fingía. Me quedé en la cama junto a mi hermana pequeña, muy quieta. Miraba. Papá besaba a mamá sin parar. Le besaba la cara, las manos. Me sorprendió. Nunca antes la había besado así. Después salieron al patio, cogidos de la mano. Me acerqué hasta la ventana de un brinco. Mamá se había colgado de su cuello y no lo dejaba marcharse. Él la apartó y corrió. Ella lo alcanzó y volvió a abrazarlo. Lo quería detener. Le gritaba. Entonces yo también grité. ¡Papá! ¡Papá! Mi hermana pequeña se despertó. Mi hermanito Basia también. Ella me vio llorar y gritó. ¡Papá! Salimos afuera corriendo. ¡Papá! Nuestro padre, al vernos, lo recuerdo como si fuera ayer, se llevó las manos a la cabeza y empezó a andar, a correr. Le daba miedo mirar atrás. El sol me daba en la cara. Hacía calor. Ni siquiera ahora me puedo creer que aquella mañana mi padre se fuera a la guerra. Yo era muy pequeña, pero tengo la sensación de que comprendía que aquella era la última vez que lo veía. Nunca nos volveríamos a encontrar. Yo era muy pequeña. Así es como ha quedado asociado en mi memoria. Guerra es cuando papá no está. También recuerdo de más adelante, el cielo negro y un avión negro. Al borde de la carretera yace nuestra madre, con los brazos abiertos. Le pedimos que se levante, pero ella no responde. No se levanta. Los soldados envolvieron a mamá en una tienda de campaña. La enterraron en la arena, allí mismo. Nosotros gritábamos y suplicábamos. No metáis a nuestra mamita en ese hoyo, que ella se despertará y seguiremos andando. Había unos escarabajos gigantes arrastrándose por la arena. Yo no podía imaginarme cómo iba a vivir mamá debajo de la tierra con esos escarabajos. ¿Cómo íbamos a encontrarnos después? ¿Cómo lo haríamos para volver a estar juntos? ¿Quién le escribiría a nuestro papá? Uno de los soldados me preguntó, «Niña, ¿cómo te llamas?» Pero a mí se me había olvidado. «¿Cuál es tu apellido, niña? ¿Cómo se llamaba tu madre?» No me acordaba de nada. Nos quedamos sentados junto a la montañita de mamá hasta que se hizo de noche, hasta que nos recogieron y nos subieron en un carro. Era un carro lleno de niños. Nos llevaba un señor muy mayor. Nos iba recogiendo a todos por la carretera. Llegamos a una aldea. Allí, gente desconocida nos cobijó en sus casas. Pasé mucho tiempo sin hablar. Tan solo miraba. Después, recuerdo un día de verano. Un día espléndido de verano. Una mujer extraña me acaricia el pelo y yo rompo a llorar y empiezo a hablar, a contar cosas sobre mi mamá y mi papá. Cómo papá se había ido corriendo sin siquiera mirar atrás. Cómo mamá yacía en el suelo. Cómo los escarabajos se arrastraban por la arena. La mujer me acariciaba el pelo. En aquel momento lo comprendí. Aquella mujer se parecía a mi madre. Este es el testimonio de quien entonces, en 1941, era una niña, pero según UNICEF, en la actualidad más de 460 millones de niños viven en países afectados por conflictos violentos. En los campamentos de refugiados sirios, la mitad de los habitantes son niños. Debido a la invasión rusa de Ucrania, más de 5.9 millones de personas, el 88% mujeres y niños, han huido a otros países. En la guerra civil que padece Birmania, desde 2023 han muerto 363 niños. En Sudán, 5 millones de niños sufren desnutrición aguda.
debido a la guerra que se lleva a cabo desde 2023. En el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 murieron 36 niños. Los bombardeos posteriores de Israel a Palestina han provocado la muerte de 20.000 niños y han dejado a otros 40.500 niños heridos, muchos de ellos amputados. Bueno, no podemos ser indiferentes a esto, pero tampoco podemos vivir si estamos pensando todo el tiempo en esto, ¿no? Esto a mí es algo que sí, siempre me genera conflicto. Una vez oía a un deportista de élite catalán, Kilian Jornet, que le preguntaban justamente, ¿no? Bueno, ¿y tú cómo te puedes dedicar a subir montañas como si no pasara nada alrededor de ti? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podemos no oír esto? Bueno, pues al menos mencionarlo, ¿no? Al respecto, fuera de micros, me comentabas, Claudia, que justamente tu hijo tiene un canal de YouTube que se llama Política Salvaje, y esto tiene que ver con esta idea de en qué sentido podemos vivir de forma apolítica, o cómo podemos hacer economía de forma apolítica, o cómo podemos hacer... ¿qué opinan? ¿Cómo podemos existir siendo neutrales? No, yo contesto yo. Sí. Yo creo que no podemos ser neutrales, ¿no? Ante estas cosas, efectivamente, nuestra vida sigue, pero en la medida en la que podamos levantar la voz y poner nuestro grano de arena, debemos de hacerlo, ¿no? No es no es lógico, no es humano, no es creíble que puedan pasar estas cosas. Y han pasado por años y años y parece ser, y es otro tema, ¿no? Para cuestionarse, pero parece ser que es parte de la naturaleza humana, ¿no? Tenemos que estar en conflicto permanente. Seguramente la gente que vivía en la Segunda Guerra Mundial decía, esto no se puede poner peor, es una época negra, es una época llena de cosas terribles. Y por supuesto que lo fue, pero sí, a veces se repite la historia, nada más que en otras partes del mundo, ¿no? Entonces... Es muy duro y por supuesto que no nos debe no importar, ¿no? Y en ese sentido, es muy importante. ¿la economía es neutral o no? No, claro que no. O sea, toda economía es política. No, claro, sí, ¿no? Y a ver, la economía tiene toda una parte normativa muy importante también, ¿no? Y toda esta parte de la economía del bienestar, que habla de la sutilidad social y del bienestar social y de diferentes criterios de bienestar, ¿no? Rawls, un pensador de la equidad, que decía que pues, hay que maximizar el bienestar de los menos favorecidos, y Bedham, que decía que hay que sumar la utilidad de todo el mundo, que ese criterio de justicia ahí es un poco menos claro, porque con que la suma sea buena, no importa quién tenga qué, ¿no? Pero en fin, o sea, Amartya Sen y demás, pues por supuesto que hay una cantidad de literatura y de pensadores, de economistas que pues están trabajando en esta parte, en temas de pobreza y distribución del ingreso, ¿no? Además de cuantificarla, es, bueno, ¿cómo hacemos política pública? ¿Cómo hacemos cosas para mejorar esa situación? O sea, no es posible, no es ético, no es moral que porcentaje de la población esté en niveles de pobreza enormes, ¿no? ¿Eso es lo que te lleva a estudiar economía? En su momento. En parte sí, o sea, a mí lo que me gusta es la parte social de la economía, ¿no? A mí nunca me gustaron. Sí trabajé un rato en un banco, pero las finanzas no fueron para mí. Salí corriendo de ahí en cuanto pude. Y lo que me gusta es eso, es justo la parte social, la parte del bienestar humano. Entonces, yo me dediqué más a cosas de economía ambiental y recursos naturales, pero pues también con este aspecto, ¿no? Pues no podemos estar bien si nuestra casa no está bien, ¿no? Y la economía tiene herramientas bien fuertes y bien interesantes para explicar, ¿no? Problemas ambientales, pero... Por ejemplo, alguna de esas herramientas que o sea, podamos entender los que no somos matemáticos? Sí. Conceptuales, por ejemplo, la clásica explicación económica de la contaminación viene por el tema de las externalidades, ¿no? Entonces, ¿Qué es una externalidad? Exacto, una externalidad, es un mercado presenta externalidades cuando un agente económico o un grupo de agentes económicos lleva a cabo acciones que afectan a los demás sin pedirle permiso a esos que está afectando, ¿no? Entonces, cuando yo manejo mi coche, yo genero dióxido de carbono que se va a la atmósfera. Ese dióxido de carbono les está afectando a todos ustedes. Todos los peatones, y yo no les pregunté
Ya. si podía o no usar mi coche. Yo estoy usando mi coche libremente, ¿no? Y esa es una falla de mercado. Nosotros no creemos ciegamente en el mercado, sabemos que el mercado falla bajo ciertas circunstancias y hay que actuar en consecuencia y corregirlo. También antes con Margarita decíamos, ¿qué es el costo de oportunidad? ¿Cómo nos lo puedes explicar de una forma? Súper fácil. Sí. Como en mi primer curso de ECO que les explicamos. Que deberíamos tomar. El costo de oportunidad. O sea, básicamente el costo de oportunidad es, en términos así súper básicos, súper generales, es la mejor opción sacrificada. Todos estamos enfrentando costos de oportunidad continuamente. Niños chiquitos están todo el tiempo enfrentando costos de oportunidad. Cuando tú tienes un chavito de 3 años y el chavito tiene 2 opciones para jugar, un cubo en el que le metes las figuras o un rompecabezas de dinosaurios, y él decide jugar con el cubo, su costo de oportunidad fue no jugó con los dinosaurios. Y eso lo puedes transportar a cualquier contexto, ¿no? Un adolescente que tiene la opción de estudiar para su clase de matemáticas o irse al cine, si decide estudiar, Es pues... claro, y Ir eso al que soy cine. matemático. Exacto. Pues si decide estudiar, pues su costo de oportunidades. Entonces, la segunda opción que sacrificas, ese es el costo de oportunidad. Yo no sé si es correcto, pero por el costo de oportunidad me explico el por qué duele, o bueno, cuesta tanto más escoger entre 2 buenas opciones que escoger entre 2 malas, porque cuando estás escogiendo entre 2 malas, pues la que sacrificas no te da tanto beneficio. Claro. Pero cuando estás escogiendo entre 2 que te gustan mucho, el sacrificio es mucho más grande. Exactamente. O sea, Y en términos de producción también tienes costo de oportunidad. Si tú tienes un pedazo de tierra en donde vas a crecer algún producto y decides, estás entre maíz y trigo y decides sembrar maíz, pues tu costo de oportunidad fue no sembrar trigo, porque en ese espacio ya está el maíz, ¿no? Entonces es la mejor opción sacrificada. Y la mejor forma es pensar, justo si tú llegas a comer una hamburguesa y te encuentras el restaurante de hamburguesas abierto, pero te lo hubieras encontrado cerrado, ¿a cuál te irías si estuviera cerrado? Ese es el costo de oportunidad por quedarte en las hamburguesas. Bueno, pues, ¿por qué estudiar una maestría en economía aplicada? Uy, Tú que eres la directora. hubiéramos empezado, me voy a tardar 1 hora en contestarles. No, yo creo que la maestría como la tenemos diseñada ahorita en el ITAM, nos da la posibilidad de que nuestros economistas y nuestros estudiantes que tuvieron una formación cuantitativa, que están interesados en contestar preguntas interesantes con métodos matemáticos, con métodos estadísticos, pues ahonden sus conocimientos y sus habilidades en esto, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos, nuestra intención en la maestría es conectar a estudiantes con el mundo real, ¿no? Contestar preguntas como que pueden tener que ver con economía de guerra, que pueden tener que ver con discriminación, con pobreza, con medio ambiente, con educación, con salud, ¿no? Con cosas que tienen una trascendencia social importante. Y digo, no solo eso, también puede dedicarse a otros aspectos, pero sí le damos mucho peso a la parte social, ¿no? ¿Tiene éxito tu maestría? Sí, la verdad que tiene Claro mucho que éxito. tiene éxito y por eso te lo quería preguntar Sí, y te muchas felicito. gracias, Carlos, Me muchas parece que es la gracias. que más éxito de todas las maestrías tiene en el Muchas ITAM. gracias. Le hemos ¿O no? trabajado Te mucho. felicito. Y tenemos muy buenos resultados, tenemos buena demanda. He tenido la fortuna de tener, bueno, el apoyo obviamente del Departamento de Economía y trabajar con Has Diego tenido la Rodríguez ha fortuna sido de lo que máximo. ha tenido la maestría, la fortuna de que tú la dirijas. No, muchas ¿O no al gracias, revés? Carlos. Muchas gracias, No, Carlos. Gracias. los individuos, Me encanta. ya lo dijimos hace rato, cuentan y cuentan mucho. Muchas gracias. Es una labor increíble. A mí me apasiona esto de poder incidir en las vidas de nuestros estudiantes, ¿no? O sea, poner esos granitos de arena y que años después regresen y te digan, oye, es que tú un día me dijiste y entonces tomé tal decisión, ¿no? Y eso me pasa mucho en la maestría, porque los veo por aquí y les digo, no, y vente a la maestría, está increíble, vas a ver la proyección. Y al final me lo agradecen y eso es, pues, para mí, el mejor indicador, ¿no? Que haya sido una catapulta en su vida académica, en su vida profesional, en su vida personal, ¿no? Entonces eso me da mucho gusto.
¿Y por qué en el ITAM? Porque pues yo creo que lo hacemos muy bien, o sea, nos lo tomamos muy en serio, sabemos el potencial que tienen nuestros estudiantes y nos gusta sacar ese potencial, ¿no? Creo que la facultad que tiene, la que apoya la maestría en economía es muy buena, tengo profesores espectaculares dando clases, entonces, pues qué mejor, ¿no? que tener estas figuras enfrente de mis estudiantes. Bueno, pues si alguien está Gracias. interesado en estudiar, ya sabe Muchas quién va a ser gracias, su directora. Gracias por la pregunta. Pues bueno, Gracias. muchas gracias por habernos acompañado. No, hombre, al revés, gracias Hoy. por la invitación, estuve feliz. No, Contenta. nosotros también. Nosotros también, muchas gracias. No nos dejaste Claudia. indiferente. Muchas gracias, muchas gracias. El sabio taoísta del siglo IV, Chuang Tse, contó la siguiente parábola. Supón que una barca está cruzando un río y que otra barca vacía está a punto de chocar con ella. Aún un hombre irritable no se enojaría, pero supón que hubiese alguien en la segunda barca. Entonces el ocupante de la primera gritaría que se mantuviese apartado. Y si no le oía la primera vez, ni aun cuando le llamase 3 veces, malas palabras seguirían inevitablemente. En el primer caso, la barca estaba vacía, en el segundo estaba ocupada. Y así ocurre con el hombre. Si pudiera cruzar vacío la vida, ¿quién podría dañarle? Hace más de un siglo, Dostoyevsky se hizo la siguiente pregunta. ¿Puede haber lugar para la absolución de nuestro mundo, para nuestra felicidad o para la armonía eterna si para conseguirlo, para consolidar esta base, se derrama una sola lágrima de un niño inocente? Y él mismo se contestó, no, ningún progreso, ninguna revolución justifica esa lágrima, tampoco una guerra. Siempre pesará más una sola lágrima. Que conversaciones como la de hoy, con nuestra invitada especial, Claudia Aburto, muchas gracias, y nuestros amigos de siempre, nos ayuden a viajar por la vida como niños inocentes y ajenos a toda maldad, como barcas vacías de emociones dañinas, indiferentes a los inevitables golpes del destino, pero barcas vacías también de indiferencia. Una semana. Una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas, al Carle y a la Biblioteca, Al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, La Oficina de Comunicación ITAM, adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Bruno, Rosa y Shana. Una semana. Una palabra. ¿A qué es bueno ser indiferente? A las críticas negativas de las demás personas. ¿Por qué? Porque no aportan al crecimiento como humano y eso es muy importante. Pues yo creo que sería bueno ser indiferente como a la opinión ajena. O sea, cuando muchas personas como piensan de ti, o sea, para mal, pues a veces son esas opiniones como que pues realmente no te suman y nada más te hacen sentir mal, por así decirlo. Entonces, pues si tú eres como indiferente pues a la opinión ajena, pues creo que es muy bueno porque así como que no te sugestionas, ¿no? Con lo que piensan los demás. Creo que muchas personas hoy en día se sugestionan mucho por lo que piensan los demás, sea bueno o malo, y como que basan su vida como poniéndose esa máscara, ¿no? Para caer bien a los demás. Pero pues yo creo que tienes que ser como muy indiferente a eso y pues ser auténtico a ti mismo. A las preferencias de otras personas. Cada quien es libre de opinar lo que quiere y que les guste lo que quiera. Yo creo que deberíamos ser indiferentes al dinero que tiene una persona porque afecta la forma en la que los ves y los tratas. Y yo creo que deberíamos tratar a la gente por quienes son, no por el dinero que tienen. Yo creo que es cuando hay como críticas negativas o te afecta de una manera negativa y no hay incentivos para cambiar algo, para buscar algo positivo.